Hola, muy buenas y bienvenidos a Sergio Exotic. Hoy voy a explicar un poco los cuidados de la Bláctica dubia, cómo yo las crío y cómo yo las tengo. Eso no quiere decir que sea la forma idónea, pero a mí la verdad que me funciona muy bien. Y voy a empezar un poco con las características de este animal. De recién nacidas más o menos mide unos 3 milímetros y de adultas unos 4,5 centímetros. La esperanza de vida son 2 años, alcanza la madurez sexual más o menos a los 4 o 5 meses, desde ese momento ya pueden reproducirse. Una de las cosas buenas que tiene este animal que lo puedes manipular y no muerde. Sus mandíbulas no son capaces de perforar nuestra piel. Luego yo por ejemplo las mantengo con sustrato. Hay mucha gente que dice que no les pone nada, porque como las tienes en altas temperaturas, cuando ellas defecan pues se seca muy rápido sus disposiciones. Lo que les tengo es avena, harina de avena y luego avena en polvo. Aparte de usarlo como sustrato, también ellas se comen de ello. Luego el tema de alimentación, son omnívoras y carroñeras. Yo que sé, puedes poner desde zanahoria, manzana, cualquier fruta, hortaliza o cereales que tengamos por aquí. Aparte de eso necesitan hidratación. Se la puedes dar con gel de agua o por ejemplo yo lo que uso, a ver si lo puedo enseñar por aquí. Yo uso un cacharrito, ¿vale? Le pongo papel higiénico y lo empapo de agua, y cada 2 o 3 días, que más o menos tardan en ensuciarla, pues se lo voy cambiando y ya está. Y es una manera económica y fácil de mantenerlas hidratadas y no hay ningún problema. Aparte, si le vas echando fruta, que ellas sean capaces de absorber esa humedad que tiene la fruta, y aparte la alimentación que les ofrece, pues no hace falta ni tenerle esto. Pero bueno, yo la verdad que a mí me funciona muy bien el tenérselo. Y no me cuesta nada, y ya te digo, son cada 3 días o así, le voy cambiando el papel, porque es que es verdad que lo ensucian bastante, pero siempre tienen hidratación. Luego otra cosa que se me olvidaba en el tema de alimentación, es importante ponerles por ejemplo pienso de gato, pienso de perro, porque quieras que no, pues les aporta esa proteína que a lo mejor otros alimentos no se los aporta. Y así también hacemos que la alimentación sea completa para ellas, y a la hora de comer otros reptiles, o para lo que va destinada la cucaracha, que es para alimentación de otros reptiles, pues que estén bien alimentadas y les aporte a esos reptiles el hecho de unas vitaminas y una serie de cosas que necesitan ellas a través de la alimentación. Cosas buenas que tienen estos animales para mantener, por ejemplo, en comparación con el grillo, pues que no son caníbales, o sea, entre ellas no se comen, que eso es muy importante. En cambio el grillo, pues como les falta un poco de hidratación o comida, pues se comen unos a otros. El hecho de que no trepan, o sea, es muy difícil que se te escapen. Yo las tengo abiertas y, o sea, no hay ningún problema, porque no son capaces de trepar por espacios lisos. De todas maneras, si no es el caso que tengas un tupper que sea liso, lo que puedes hacer es en el borde del tupper, o sea, dijéramos, a ver, que lo muevo un poco, dijéramos en todo esto alrededor, pues pones una cinta de estas transparentes que te quede lo máximo de lisa, y ahí cuando ellas llegan ahí caerían otra vez para abajo, o sea que ya te digo, y de todas maneras no hace falta, porque es muy difícil que ellas trepen. La mayoría de cucarachas son fotofóbicas y no les hace falta tener nada de luz, aparte que huyen de ellas, y por eso se esconden siempre entre hueveras o entre lo que tú tengas puesto para que ellas se sientan más cómodas. Una forma de que, si por ejemplo el tupper, como en este caso que es transparente, pues ponerle alrededor cinta aislante de color negra y taparla, o ponerle una bolsa, por ejemplo de estas de basura, sin tapar la parte de arriba, porque la parte de arriba siempre tiene que estar que tenga ventilación, que tenga agujeros, o compras un tupper que ya tenga los agujeros hechos, o se lo haces tú mismo con un soldador. Por ejemplo, mira, en mi caso yo tengo puesta esta, que como veis la tapa ya tiene los agujeros hechos,
Y esto no es como por ejemplo los grillos, que si no tiene mucha ventilación pues coge mucha humedad y al final cogen hongos y te quedas sin el criadero de Blattikadudia. Mira, por ejemplo, yo en los grillos les tengo puesto pues una malla mosquitera. He recortado toda la parte de arriba, la he pegado bien y la verdad que es la mejor manera de tenerlos. Yo por ejemplo a los grillos los había probado con tema de agujeritos, mucha cantidad en la tapa, pero no, al final cogen muchísima humedad y en una semana o 2 semanas el criadero de grillos casi siempre se te va al traste porque no acaban sobreviviendo. Luego, antes de seguir, mucha gente dice de poner las hueveras todas puestas así, ¿vale? De manera vertical. Yo la verdad que las pongo de las dos maneras. Hay gente que le funciona mejor de esa manera porque dicen que los excrementos van cayendo al suelo. Pero también es verdad que si las pones así, unas encima de otras, bien pegadas, ellas tienen más base recta y es una manera de, si tienes mucha luz y no las tienes tapadas, pues ellas se esconden mejor de esta manera. Pienso yo, tampoco es algo que sea científicamente probado, pero yo lo he probado de las dos maneras y la verdad que estoy contento con las dos. Tampoco sería incorrecto tenerlas así, bajo mi punto de vista. Luego una cosa que quería enseñar, por ejemplo, está aquí. Esto no es que se haya muerto la cucaracha, ¿sabes? Esto es la piel, porque muchas veces a lo mejor si eres nuevo y ves esto piensas, ostras, se me están muriendo todas las cucarachas y no sé por qué. Si dicen que duran 2 años y son jovencitas, esto es la muda, ¿vale? No es otra cosa que sea la muda, ¿vale? Luego, otra cosa importante es el tema de la temperatura. La temperatura más o menos tendría que estar en unos 27 grados, pero el rango que ellas soportan son entre 24 a 35 grados. Todo lo que sea inferior a 20 grados, lo único que harán que no se van a reproducir, ¿vale? Y tampoco sería lo idóneo tener esas temperaturas, porque son animales de ambiente tropical y necesitan pues una temperatura más o menos media alta. Para mantener esas temperaturas lo mejor sería pues un cable térmico, una manta. Muchas veces en el sitio donde lo tienes, si tienes muchos reptiles, en la habitación mismo hay una temperatura ya tan alta que no hace falta ni tenerlos a lo mejor en ningún momento del año. Sí que es verdad que en invierno al bajar las temperaturas pues casi es mejor pues eso, si en tu habitación no se mantienen esas temperaturas, pues les pones un cable o la manta como he dicho y haces que se vayan reproduciendo todo el año y estén en perfectas condiciones. Luego el tema del dimorfismo sexual es muy fácil en esta especie. El macho, ¿vale? Tiene alas. A ver si puedo coger uno y lo ponemos. A ver si se deja coger. Vale, mira, sería... Uy, se va. A ver si puedo. Voy a acercarlo mejor. Mira, por ejemplo, este de aquí tiene alas, ¿vale? Y una hembra que se vea bien, mira, esta por ejemplo, esta no tiene alas, ¿vale? No tiene las alas tan grandes. Sí que es verdad que tiene unas pequeñas alas arriba, ¿vale? Pero no están tan formadas como en el macho. Si puedo dejo unas imágenes arriba y así se verá mucho más claro. Mira, como veis aquí ya hay crías pequeñitas, ¿vale? Van criando. Si las tienes en buenas condiciones, ellas mismas van criando, y lo bueno de ellas es que no se comen unas a otras, las puedes tener, siempre que tengan espacio, van criando y no tienes que estar preocupándote si tienes que poner una temperatura, una humedad, por ejemplo, como el tema de grillos, que sí que es verdad que hay que estar muy encima de ellas. Ellas es como si fueran autónomas, son capaces de reproducirse y no tienes que, más o menos manteniendo estos parámetros que estoy diciendo, son súper fáciles de mantener. Como hemos dicho antes, el diferenciar el macho de la hembra cuando son adultas es bastante fácil, pero por ejemplo si queréis saberlo cuando son pequeñas, pues la manera de verlo es mirar el último segmento abdominal, ¿vale? Del macho, por ejemplo, son todos iguales, y en cambio en la hembra el último duplica el segmento anterior. O sea, a ver si puedo dejaros una imagen que será mucho más fácil de ver, porque así explicado me parece un poco complicado. El tema de la reproducción, pues son animales ovovivíperos, ¿vale? Quiere decir que ponen los huevos, pero los retienen dentro en su interior para luego al final pues paren las crías ya. Al mes de parir
de entre 20 a 40 crías aproximadamente, serán independientes inmediatamente, ¿vale? Y las crías no necesitan cuidados especiales, serían iguales que los de los padres. Y ya por último, el tema del valor proteínico, ¿vale? De este animal es bastante alto, el tema de grasas es bajo, la proporción de calcio y fósforo también está bastante bien. Mira, os quería enseñar una curiosidad. Si veis esta de aquí, no es que sea albina, sino que ha hecho el cambio de muda. Lo que os he enseñado antes, que parecía que estaban muertas, que no sé si queda alguna por aquí, ahora mismo no veo. Y para que veáis la diferencia de color, en unas horas más o menos, o un día más o menos, vuelve a coger el color y la dureza. Ahora mismo, por ejemplo, son muy vulnerables, ¿vale? Porque son súper blanditas. Ahora se ha escondido, ahora no la veo. Y nada, con este vídeo ya me despido. Más que nada, si quieres, hacemos una valoración de todo. Para mí, tanto por su valor energético como por sus cuidados, reproducciones fáciles, ¿vale? Aparte que, por ejemplo, no tiene nada que ver con los vídeos que hacen mucho ruido. Ellas las puedes tener en una habitación y no se escuchan para nada. Y es una de las, para mí, de las mejores opciones que hay para criar. Tanto por ruido, olor y por muchas cosas que las hace muy fáciles para tenerlas como alimento para vuestros reptiles. Y nada más, espero que os haya gustado, y si tenéis alguna duda o alguna cosa, pues dejármelo en los mensajes de abajo, ¿vale? Pues venga, hasta luego, gracias.